¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal, sin nada más que decir. Disfruten del video. Empieza. Capítulo 4. Habían pasado 3 días desde el incidente de Charles. Charles Doyle estaba en el vestíbulo de su agencia, contemplando el establecimiento recientemente renovado y reabierto. Él asintió con satisfacción. En 3 días se repararon los muebles dañados. La eficiencia lo impresionó. Jefe, hemos probado la fórmula para el baño curativo y no hay problemas, informó Ginny mientras se acercaba a Charles. Charles sonrió y dijo, genial. Ya que el baño curativo está listo, comencemos a preparar la sala de recuperación. Jefe, el dueño de la propiedad vecina no está en Nueva York en este momento. Volverán la próxima semana para discutirlo. Puede que lleve algún tiempo arreglar la sala de recuperación. Sin embargo, podemos modificar temporalmente una de las habitaciones. Puede usarse para recuperarse cuando alguien resulta herido. Charles asintió y respondió, está bien, adelante y organízalo. Voy al almacén. El trastero estaba situado en el nivel del sótano. Era una bóveda creada por Charles que contenía algo de dinero en efectivo y otros equipos. Al entrar al almacén, Charles agitó la mano y apareció ante él una caja de oro y una caja de joyas que había guardado en su espacio de almacenamiento. Charles miró las armas de fuego y municiones colgadas en la pared del almacén y sacudió la cabeza. No había usado mucho estas cosas en los últimos 3 años. Después de cerrar el trastero, regresó al piso principal. Miró a Umino Iruka, que estaba sentado en el vestíbulo, y se acercó a él. Hola Iruka, ¿dónde están Sasuke y Rogle? Iruka se levantó respetuosamente al ver a Charles y dijo, Lord Charles, Rogle y Sasuke están entrenando en la sala de entrenamiento. Charles sonrió y dijo, Iruka, como te dije antes, no necesitas ser tan formal. Siempre eres muy respetuoso. Cuando Rogle y Sasuke terminen, puedes hacerles saber que el baño curativo ha sido probado y puede usarse para la recuperación física. Iruka estaba eufórico. Lord Charles, son noticias fantásticas. Si bien la tecnología es avanzada aquí, el proceso de recuperación aún es demasiado lento. No tenemos ninjas médicos aquí, por lo que este baño curativo es un gran complemento. Justo cuando Charles estaba a punto de decir algo más, Ginny se apresuró e inmediatamente habló. Jefe, hay noticias sobre John Wick, al que me pidió que vigilara. Exactamente como esperabas, su casa fue bombardeada por Santino D'Antonio. Jefe, ¿cómo supo de antemano que la casa de John sería un objetivo? Al escuchar las palabras de Ginny sobre el bombardeo de la casa de John Wick, Charles supo que una vez que John completara el juramento de sangre por Santino D'Antonio y luego lo matara en el Hotel Continental, violando las reglas del Hotel Continental, perdería su membresía y enfrentaría la expulsión. Esto significaba que tendría la oportunidad de intervenir en los asuntos de la mesa alta. Charles sonrió y dijo, tuve una corazonada. Al escuchar la respuesta casual de Charles, Ginny puso los ojos en blanco y preguntó, como ya lo sabías, ¿cuál es el plan ahora? Charles sonrió misteriosamente. Espera el momento adecuado. Al ver a Charles hacerse tímido, Ginny se giró para irse. Charles volvió a hablar. Ginny, ya guardé las joyas y el oro en la bóveda de abajo. Asegúrate de venderlos temprano. Entendido, jefe. Por otro lado, John Wick llegó al Hotel Continental con su Staffordshire Bull Terrier recién adoptado. Se dirigió directamente al mostrador de servicio del hotel y se acercó a Sharon y le dijo, me gustaría ver al gerente del hotel. Sharon miró a John Wick frente a él y lo saludó. Es un placer volver a verlo tan pronto, señor Wick. ¿Quiere que le informe a Winston? John miró a su Staffordshire Bull Terrier y luego de nuevo a Sharon. Sí, por favor, gracias. Luego se volvió hacia su Staffordshire Bull Terrier y le ordenó, siéntate. Al ver al obediente perro sentarse, John Wick procedió a subir las escaleras del hotel. Después de que John Wick se fue, Sharon tomó el teléfono y marcó un número. Señor, el señor Wick está aquí. Al colgar el teléfono, Sharon miró al perro y suspiró aliviado, pensando, me pregunto quién es el tonto que ha enojado a John Wick otra vez. En la terraza del jardín del hotel, las primeras palabras de John Wick a Winston fueron, ¿dónde está? Winston no se dirigió de inmediato a John Wick. En cambio, se puso de pie y cortésmente despidió a su invitado que acababa de llegar. Una vez que el invitado se fue, Winston dirigió su atención al hombre que tenía delante y le dijo, ¿por qué estás aquí, John? Bombardeó mi casa. La expresión de Winston permaneció sin cambios cuando comentó, rechazaste su juramento de sangre. Él simplemente bombardeó tu casa. Considérate afortunado. ¿Qué estabas pensando?
Para prestar juramento de sangre a alguien como Santino D'Antonio. John Wick respondió. Era la única forma de jubilarme. Winston sacudió la cabeza con un toque de exasperación y continuó. ¿Consideras este retiro? ¿Qué crees que pasará? ¿Qué esperas? ¿De verdad crees que este día nunca llegará? No olvides que hace unos días acabas de darle un medallón de juramento de sangre a Charles Doyle. Al escuchar a Winston mencionar el medallón del juramento de sangre entregado a Charles Doyle, John Wick se sintió un poco frustrado. Se giró y no encontró la mirada de Winston. Al ver la incomodidad de John, Winston continuó. ¿Por qué Santino D'Antonio se acercó a ti? No pregunté. Lo rechacé directamente. Winston sacudió la cabeza con impotencia y dijo. Entonces, cuando Charles Doyle venga a ti con un juramento de sangre, ¿también planeas responder de la misma manera? Supongo que sí. Deberías saber cuáles serían las consecuencias si jugaras con él. John Wick respondió. Si Charles viene a verme, cumpliré mi promesa de juramento de sangre. Él me salvó la vida. Al escuchar dos respuestas diferentes de John, Winston no pudo evitar quedarse sin palabras. Rechace una solicitud de juramento de sangre de Santino D'Antonio, pero esté dispuesto a ayudar hace unos días cuando Charles no le pidió nada. John Wick realmente no debería ser tan inconsistente en sus acciones. Winston extendió dos dedos y dijo en un tono muy impotente. John, el Hotel Continental tiene dos reglas que deben seguirse. El Continental no permite el derramamiento de sangre. No se debe profanar ningún juramento de sangre. Aunque podría reducir tu castigo al exilio por ahora, si se rompe la tradición, la mesa principal no te perdonará fácilmente. John Wick miró a Winston en voz baja, ¿no tengo otra opción? La expresión de Winston se volvió solemne y pronunció cada palabra con claridad. Profana el juramento, muerte. Mata a quien hace un juramento, muerte. Huye, muerte. Después de una breve pausa, Winston continuó. John, estas fueron las condiciones que aceptaste. Solo si haces lo que él dice podrás redimirte. Una vez que cumplas el juramento de sangre, si quieres rastrearlo y quemar su casa, siéntete libre. Pero hasta entonces, John Wick dijo dos palabras. Las reglas. Winston sonrió y dijo. Exactamente, sigue las reglas. Sin reglas, ¿qué nos distingue de los animales? Oficina de Charles. En ese momento, después de darle algunas instrucciones a Umino Iruka, Charles Doyle se estaba preparando para irse. De repente, sonó el timbre de la puerta y un hombre de mediana edad con traje y una leve sonrisa en el rostro entró a la oficina. Tanto Charles como Iruka desviaron sus miradas hacia el recién llegado. Al ver claramente el rostro del hombre, las pupilas de Charles se contrajeron levemente y pensó para sí mismo. ¿Por qué vendría a buscarme un agente de la División de Logística, Ejecución e Intervención Estratégica del Territorio Nacional? Recordó la masacre afuera del Hotel Continental, que Winston había sellado y cortado las imágenes de vigilancia cercanas ese mismo día. Además, dadas sus capacidades demostradas, no debería justificar que alguien venga en persona, especialmente este hombre conocido como el buen tipo, Phil Coulson, de Shield. Coulson caminó hasta la recepción de la oficina. Después de mirar a Charles y luego a Iruka, finalmente se acercó a Charles Doyle. Habló lentamente. Señor Charles Doyle, hay algunos asuntos que deben discutirse con usted. Soy Phil Coulson, un agente del FBI. Aquí está mi identificación. Mientras hablaba, Coulson sacó una tarjeta de identificación del FBI de su bolsillo y se la mostró a Charles. Al ver la tarjeta de identificación del FBI, Charles no pudo evitar quedarse sin palabras. Parecía que sin importar de qué departamento fueran, siempre usaban al FBI para ocultar sus identidades. Charles permaneció sereno, con expresión tranquila. Él dijo, señor agente del FBI, ¿puedo preguntarle qué asuntos tiene conmigo? Coulson miró el vestíbulo y sonrió. Señor Charles Doyle, no creo que sea apropiado discutir este asunto aquí. Charles se encogió de hombros, indicando que no tenía objeciones y luego dijo, tenemos una sala de reuniones. Vayamos allí. Iruka, tráeme un vaso de blackjack, dijo Charles mientras miraba hacia Coulson. ¿Y a usted, agente, le gustaría algo? Café, por favor. Gracias. Siguiendo a Charles, Coulson entró a la sala de conferencias y se sentó. Iruka rápidamente trajo las bebidas y cerró la puerta de la habitación detrás de él mientras se iba. Tomando un sorbo de whisky en su vaso, Charles miró a Coulson y dijo, adelante, dime lo que necesitas. Normalmente, tu departamento no tendría ningún negocio conmigo. Coulson removió el café en su taza con una cuchara pequeña y luego habló lentamente. Señor Charles Doyle, me gustaría conocer a un niño llamado Rogue Lee. ¿Puedo?
Al escuchar a Coulson mencionar el nombre de Rogue, Charles supo que Shield no estaba aquí para él sino para Lee. Sin embargo, no sabía la razón por la cual Lee había llamado la atención de Shield. Charles miró a Coulson y habló con calma. Señor Coulson, Rogue es solo un niño. No estoy seguro de qué podría hacer que un agente le hiciera una visita. Soy el tutor de Rogue. Puedes comunicarte conmigo. Creo que la ley federal no permitiría una conversación entre un niño y un agente sin involucrar a su tutor. Al escuchar a Charles aludir a la ley federal, Coulson supo que el hombre que tenía delante no era un simple asesino a sueldo. Señor Charles, estoy seguro de que no necesito decir quién es usted ni cuáles son sus antecedentes. La identidad de Rogue tiene problemas y, según tus circunstancias, no puedes convertirte en su tutor. Rogue es solo un niño. No debería involucrarse en una vida así. Necesita un ambiente pacífico y saludable. Al escuchar las palabras de Coulson, Charles no respondió de inmediato. Cogió el vaso de blackjack de la mesa, tomó un sorbo y luego lo miró fijamente. Al ver que Charles permanecía en silencio, Coulson continuó. Señor Charles, hemos investigado un poco sus antecedentes antes de venir aquí. Usted mismo fue adoptado por alguien y así es como terminó en su camino actual. Sí, y enfatizo, si no hubieras conocido a esa pareja en aquel entonces, tu vida podría no ser lo que es hoy. Ahora, Rogue es como tú en aquel entonces. Espero que puedas confiarlo a nosotros, al gobierno, para darle un ambiente saludable y feliz en el que crecer. Al escuchar las palabras de Coulson, Charles no pudo evitar encontrarlo divertido. Sin duda, Shield ha hecho su tarea a fondo, incluso encontrando información sobre su adopción. Parecían querer que él sintiera empatía y les entregara a Rogue para una vida mejor. Charles miró a Coulson con expresión seria y dijo, ¿por qué has apuntado a Rogue? ¿Se supone que el FBI se ocupa de los asuntos de los niños? ¿Quieres que Rogue se convierta en agente? ¿Un operativo? ¿O algo como tú? Después de que Charles hiciera 3 preguntas, Coulson levantó su café y tomó un sorbo. Luego continuó, Señor Charles, por ahora solo estamos aquí para discutir asuntos con usted. Pero debe comprender que si el FBI así lo desea, su condición de tutor puede ser revocada en cualquier momento. Esto incluye a su agencia aquí e incluso a usted mismo. Tenemos la autoridad y la capacidad para cerrar su agencia y detenerlo. Sin embargo, estamos aquí para comunicarnos en este momento, así que comprenda que he venido con buenas intenciones. Entonces, señor Charles Doyle, ¿puede permitirme conocer a este niño llamado Rogue ahora? Aunque Coulson era un buen tipo, dependía de con quién estuviera tratando. Dada la profesión de asesino de Charles, el hecho de que no lo arrestaran de inmediato ya era una señal de su indulgencia. Al escuchar las palabras de Coulson, Charles internamente lo encontró irónico. Shield todavía estaba a la altura de sus travesuras habituales. La expresión de Charles cambió y golpeó la mesa, su ira estalló. Coulson, ¿me estás amenazando? Amenaza a un ciudadano respetuoso de la ley que paga sus impuestos a tiempo. Lo creas o no, según lo que acabas de decir, puedo demandarte con la ayuda de un abogado. La sonrisa en el rostro de Coulson se desvaneció cuando miró profundamente a Charles y dijo lentamente, Charles Doyle, debes saber que no estoy bromeando. Mirando al hombre que tenía delante, con la ira de Charles aún evidente en su rostro, dijo, ¿qué puedes lograr al conocerlo? Rogue no se irá contigo. Coulson golpeó ligeramente su taza de café con una cuchara y lentamente dijo, Señor Charles, ese es un asunto aparte. En este momento, quiero conocer a este niño llamado Rogue. ¿Hay algún problema con eso? ¿Necesito mostrarle una citación y una orden de registro? Al mirar a Coulson frente a él, Charles no pudo evitar darse cuenta de que la imagen del hombre de buen corazón de las películas no se alineaba con la realidad. Las películas eran películas y la realidad era la realidad. La pregunta es, ¿realmente tienes la capacidad de llevarte a Rogue? Mientras quisiera, podría llamar a Rogue el espacio del sistema desde cualquier lugar. Solo necesitaba quitar la tarjeta de personaje de Rogue de la ranura de batalla. Tenía curiosidad por ver qué podría obtener Coulson, este agente experimentado, de Rogue. Después de todo, él mantuvo la iniciativa todo el tiempo. Charles tomó un botón de la mesa de la sala de reuniones y lo presionó. En solo unos segundos, se escuchó un golpe en la puerta de la sala de reuniones. Al momento siguiente, entró Umino Iruka. Iruka, trae a Rogue aquí. Al escuchar la orden de Charles, Iruka no dijo nada, se dio la vuelta y salió de la sala de reuniones. Al ver a Charles actuar de esta manera, Coulson asintió con satisfacción.
Un asesino a sueldo, aunque sea legendario en Nueva York, ¿qué puede hacer? Después de unos minutos, volvieron a tocar la puerta y Iruka entró con Roglee. Lord Charles, ¿me llamaste? Roglee entró con una sonrisa en el rostro. Pensó que había una nueva misión para él. Charles hizo un gesto con la mano y dijo, ven y siéntate aquí. Este caballero tiene algo que discutir contigo. Al ver a Iruka irse, Coulson miró el atuendo de Roglee y con curiosidad preguntó, Roglee, ¿admiras a Bruce Lee? Al escuchar las palabras de Coulson, Roglee se sintió algo inseguro. Señor, ¿de quién está hablando? Coulson hizo un gesto con las manos y dijo, Bruce Lee, maestro de Kung Fu. Roglee todavía parecía desconcertado, pero con certeza dijo, Señor, no sé de quién está hablando. Al escuchar la respuesta de Roglee, Coulson preguntó con incertidumbre, entonces, ¿este traje tuyo? Realmente se parece a Bruce Lee, solo que los colores son un poco diferentes. Roglee miró al hombre que tenía delante y le explicó, Señor, este traje fue un regalo de mi maestro. Me gusta y lo admiro mucho, pero no sé a quién se refiere. Claramente, él no es mi maestro. Al escuchar la mención de un maestro, un pensamiento pasó por la mente de Coulson. Desconcertado, preguntó, ¿Maestro? ¿Charles? Charles estaba observando la actuación de Coulson, sin decir nada. No había impedido que Roglee mencionara a su maestro. Después de todo, quién sabe, tal vez Guy saldría del armario algún día. Roglee sacudió la cabeza y aclaró, no es Lord Charles. Él es mi propio maestro. Me pregunto, señor, ¿qué asuntos tiene usted conmigo? ¿Hay alguna tarea que quieras confiarme? Cuando Roglee mencionó una tarea, parecía emocionado y lleno de vigor juvenil. Al escuchar la mención de Roglee sobre una tarea, Coulson miró profundamente a Charles, considerando que no era ético involucrar a un niño en misiones. La sonrisa de Coulson, que era amistosa y reconfortante, apareció nuevamente en su rostro y dijo, Roglee, ¿te gustaría volver a la escuela? Vivir la vida de un niño normal, sin preocupaciones y centrado en los estudios. Roglee dijo impotente, Señor, ya me gradué y ha pasado más de un año desde que me gradué. No regresaré a la escuela para realizar más estudios. Coulson, que estaba lleno de confianza, quedó desconcertado por las palabras de Roglee. ¿Él se graduó? Al ver a Roglee, de 13 años, Coulson quiso explicarle sobre la escuela que mencionó y la vida que describió. Pero antes de que pudiera hablar, Charles se levantó y dijo, Señor Coulson, puede hablar con Roglee. Cuando haya terminado, lo estaré esperando afuera. Después de decir eso, Charles salió de la sala de reuniones. No quería escuchar más. La estrategia de Coulson no estaba mal, pero su objetivo estaba equivocado. Intentar convencer a un ninja para que volviera a la escuela fue inútil. Incluso si tuviera un enfoque personalizado, Coulson todavía no podría influir en Roglee. De hecho, hace apenas un momento, Charles había considerado dejar que Roglee fuera con Coulson, infiltrarse en el interior de S.H.I.E.L.D. y recopilar información para él, no solo sobre la ubicación del Tesseract, sino también sobre el cubo de energía derivado del Tesseract. Quería ver si esta cosa se podía recargar. Pero Roglee era solo un niño. ¿Qué diferencia habría incluso si él fuera? Aún tendría que ingresar a la Academia para Agentes Especiales de S.H.I.E.L.D. Para cuando se graduara y estuviera calificado para manejar esas cosas, sería demasiado tarde. Charles también dejó de lado este pensamiento. Cuando llegara el momento oportuno y su fuerza fuera suficiente, simplemente le arrebataría el Tesseract a Loki cuando descienda. Al ver salir a Charles, Iruka se levantó y preguntó, Lord Charles, ¿está todo arreglado? Todavía no. Esta persona quiere hablar con Roglee y todavía están charlando. Al escuchar que las cosas no estaban arregladas, Iruka continuó. Lord Charles, desde que llegó ese hombre, hemos estado bajo vigilancia. Sentí la presencia de peligro. Parece que más de un arma apunta a nuestra agencia. No estoy seguro de si estas personas están aquí con este investigador o si son cazarrecompensas. Por eso no los detuve. Al escuchar a Iruka hablar sobre vigilancia y hombres armados afuera, Charles no prestó mucha atención y dijo, ¿todos están aquí para proteger a este agente del FBI? No hay necesidad de preocuparse. Al escuchar la seguridad de Charles, Iruka tampoco dijo nada y los dos comenzaron a charlar afuera. Aproximadamente media hora después, se abrió la puerta de la sala de reuniones. En ese momento, el rostro de Coulson ya no tenía la sonrisa amistosa que le había dado a la gente una buena impresión. Se sintió impotente. Después de hablar durante tanto tiempo, sintió que él y Roglee estaban en longitudes de onda diferentes.
Ni siquiera obtuvo mucha información. Solo supo que el otro tenía un maestro que le estaba enseñando artes marciales. El maestro no estaba presente en este momento, pero lo estaría en el futuro. Aparte de eso, no obtuvo mucha información. Este niño era cauteloso, más como alguien enviado de una academia especial que como una persona común y corriente. Especialmente esas cámaras ocultas y dispositivos de grabación que tenía encima. Sentía que la otra parte los había descubierto. Porque Rogle había estado mirando ciertos puntos durante mucho tiempo, como si contemplara si mencionarlos o no. Coulson se acercó a Charles y le dijo: Rogle no está dispuesto a venir conmigo y tiene su propia idea. Pero no me rendiré fácilmente. Tal vez algún día regrese. En la mente de Coulson, el maestro de Rogle era Charles. Al ver que Coulson no se había rendido, Charles dijo: Te lo dije antes, Lee no irá contigo. Deberías renunciar a este plan. Adiós, señor Charles. Coulson no dijo mucho más y dejó la agencia de Charles. Una vez afuera, Coulson fue a su auto. No solo estaba él en el auto. Melinda May también estaba sentada adentro. May, el video y el audio se transmitieron en tiempo real. ¿Qué opinas de nuestra conversación? May se quitó el auricular y dijo lentamente: Este legendario asesino a sueldo, Charles, no se preocupa por nosotros. O más bien, no le importa el FBI. Y tiene mucha confianza. Sabe que Rogle no irá contigo. Además, esta agencia Charles no es simple. Ese tipo asiático llamado Iruka se dio cuenta de que estábamos vigilando. Cuando estabas hablando, salió por la puerta y deliberadamente miró en la dirección en la que estaban estacionados nuestros francotiradores. Además, no mostró ningún pánico. Es como si no le preocupara ser un objetivo. Al escuchar las palabras de May, Coulson pensó en la actitud de Charles y sus reacciones cuando Coulson lo amenazó. Impotente, dijo: Regresemos primero e informemos al director. Veamos cómo quiere manejarlo. Al mismo tiempo, deje un equipo para monitorear el objetivo. Con la partida de Coulson, la agencia de Charles volvió a su calma habitual. Charles no se molestó en tratar con el personal de vigilancia estacionado afuera. Un montón de cerdos, podrían mirar todo lo que quisieran. En este momento, tenía otras cosas que hacer y no quería agitar el avispero de Shield de esta manera. Pero si no conocieran su lugar, a Charles no le importaría enviarlos al infierno a descansar. Aunque la agencia de Charles solo había estado abierta durante 3 días, no habían recibido ninguna solicitud de misión. En cambio, la atención se centró en la renovación, que ya llevaba 6 días en marcha. Durante este tiempo, Charles persistió en los controles diarios y finalmente obtuvo otro pergamino de reclutamiento ninja. En cuanto a las otras recompensas, 3 veces 5.000 monedas de cobre y 2 veces 200 puntos de reputación. En este punto, Charles había acumulado 7.896 puntos de reputación, 2,937 millones de monedas de cobre, 1.058 monedas de oro y un pergamino de reclutamiento ninja. Charles pensó para sí mismo: cuando alcance los 10.000 puntos de reputación, mejoraré a Oda. Hablando de eso, todavía no he convocado a Oda para comunicarme. Después de cerrar la página del sistema, Charles estaba a punto de salir de casa y dirigirse a la agencia cuando apareció un mensaje en su teléfono. Nombre del remitente desconocido, recompensa pública, John Wick, $7 millones. Al ver este mensaje, Charles supo que John había matado a Gianna D'Antonio, la jefa de la camorra y miembro de la mesa alta. Cualquier asesino registrado en el Hotel Continental recibía esta recompensa pública. Al mirarla, el legendario asesino Charles Doyle también había sido objeto de una recompensa pública, pero la recompensa había sido de apenas $2 millones. Afuera del Hotel Continental, había sido un escenario de matanza con cuerpos y sangre por todas partes. Esta vez, se trataba de un contrato de recompensa pública mucho más serio, dirigido al ex asesino legendario Nate Deville. Una recompensa pública y un contrato público para el asesinato eran dos cosas completamente diferentes. La primera era solo una de las muchas tareas de recompensa en la lista de misiones del Hotel Continental, mientras que la segunda era enviada directamente a manos de cada asesino. Algunos de los asesinos más nuevos, que no entendían la fuerza de John, optaron por abandonar la tarea. Después de todo, ambos eran asesinos legendarios. La reputación de Charles Doyle había sido confirmada hacía 3 días, y era seguro asumir que esta antigua leyenda no sería más débil. Por otro lado, algunos asesinos experimentados que habían encontrado antes las habilidades de John Wick se interesaron en esta tarea. Después de todo, aunque John era poderoso, sus habilidades estaban dentro de su alcance.
Podría resultar herido si le disparan y lo matan con un tiro en la cabeza. Es más, John Wick no era capaz de cortar las balas por la mitad, $7 millones les bastaron para correr el riesgo. Justo cuando Charles estaba a punto de salir de casa, su teléfono volvió a sonar. Jefe, John Wick, a quien salvaste una vez antes, está nuevamente en la lista de recompensas y es un contrato público por asesinato. La recompensa ahora ha alcanzado los $7 millones. Su valor ha aumentado muy rápidamente. Jefe, su inversión en él podría desperdiciarse. Charles sonrió y dijo, Ginny, no te preocupes. Mi inversión no será en vano y él no morirá. Jefe, siempre y cuando tengas confianza. Solo quería recordártelo. Además, Carlos nos envió $4 millones. Quería que le dijera que logró localizar el efectivo de Sloan, pero no puede acceder al dinero en sus cuentas bancarias, incluidos los otros miembros de la hermandad. Ninguno de los fondos en su banco se puede acceder a las cuentas. Al enterarse de que había llegado más dinero, Charles se rió y dijo, dígale que recibí su buena voluntad. Si hay más tareas, recuérdele que se comunique con la agencia de Charles. En cuanto al dinero en las cuentas bancarias, a Charles no le importaba. Después de todo, el dinero al que no se podía acceder era prácticamente inexistente. Charles colgó el teléfono, cerró la puerta, se subió a su coche y se dirigió al Hotel Continental. Señor Charles Doyle, es un placer volver a verlo. Sharon saludó respetuosamente a Charles. Charles sonrió en respuesta. Sharon, es bueno verte. ¿Está el gerente por aquí? Caronte respondió. Ha estado aquí todo el tiempo. ¿Necesitas que le informe? Charles se rió entre dientes. Eso sería genial. Sharon cogió el teléfono y marcó. Señor, al señor Charles Doyle le gustaría visitarlo. Bueno. Después de colgar, Caronte dijo. El gerente está en el comedor del hotel. Lo puedes encontrar allí. Charles asintió y se dirigió hacia el comedor en el sótano. Cuando llegó al comedor, rápidamente vio a Winston, que estaba leyendo un periódico. Se acercó y se sentó directamente frente a él. Winston dobló el periódico y lo colocó sobre la mesa después de ajustarse las gafas. Luego dijo lentamente, Charles, ¿viniste por el asunto de John? Charles Doyle, mirando a la persona frente a él, el dueño del Hotel Continental en Nueva York, habló lentamente. Santino de Antonio no es ético. Justo después de que John completó su juramento de sangre, se le otorgó una recompensa de $7 millones. Charles hizo una pausa por un momento y continuó. Lo más importante es que John Wick no debe morir. La insignia del juramento de sangre que obtuve no debe desperdiciarse. Al ver la expresión seria en el rostro de Charles, Winston pensó para sí mismo. La última frase es lo que realmente importa. Luego dijo con calma. Otorgar una recompensa es un derecho que tienen todos los miembros del Hotel Continental. Además, Santino de Antonio ya heredó la posición de la familia y se convirtió en miembro de la mesa alta. Tiene privilegios y es razonable ofrecer una recompensa por él. Lo más importante es que, para empezar, Gianna de Antonio era miembro de la mesa alta. Si John mata a un miembro de la mesa alta, inevitablemente enfrentará repercusiones de la mesa alta. Cualquiera que mate a un miembro de la mesa alta enfrentará consecuencias e incluso aquellos que lo ayuden. Charles sonrió y dijo, Winston, no te olvides de la identidad de Gianna de Antonio. Ella era solo un miembro de la mesa alta, y además reciente. Incluso Santino de Antonio, quien heredó el liderazgo de la camorra. Es solo un miembro de la mesa alta. No forman parte de la dirección de la mesa alta, y mucho menos de uno de los 13 escaños. Además, no creo que Santino, quien asumió el papel de la hermana asesinada, pueda resistir las represalias de John Wick después de enojarlo. Después de todo, este tipo quemó la casa de John, el lugar donde vivían él y su ser querido. Winston evaluó a Charles por un momento y preguntó con curiosidad. ¿Conoces bastante bien a John? Charles sonrió. Winston, apuesta o no, Santino de Antonio definitivamente buscará refugio en el Hotel Continental. Sucederá mañana por la noche. Winston miró al confiado Charles Doyle, se levantó de su asiento y dijo, yo también tengo plena confianza en John. Disfrute su estadía en el Hotel Continental, señor. Charles. Al ver a Winston irse, Charles supo que iba a reclamar la insignia del juramento de sangre de manos de Santino de Antonio. En ese momento, Charles Doyle pensó para sí mismo, ya viene, ya viene. Ha llegado el momento. La mesa alta, que ha estado en pie durante incontables años, también debería tener un cambio de liderazgo.
Edificio Triskelion, en la oficina de Nick Fury, director de la División de Logística, Aplicación e Intervención Estratégica del Territorio Nacional, SHIELD, Phil Coulson estaba informando sobre la misión. Director, estos son los perfiles psicológicos y las evaluaciones de carácter de Charles Doyle y Rogle realizadas por expertos en psicología. Este es un informe sobre la fuerza y velocidad de Rogle de la Academia Científica basado en vídeos de vigilancia. Estos son los últimos datos de inteligencia sobre Charles Doyle y el vídeo capturado por una cámara en miniatura durante nuestra última conversación. Este es el resultado de expertos en psicología, analistas de comportamiento, expertos en detección de mentiras y otros analistas que evaluaron la autenticidad de la información de Rogle en el vídeo. Coulson colocó los archivos que tenía en el escritorio de Nick Fury uno por uno. En ese momento, Nick Fury extendió la mano, tomó un documento y luego comenzó a leerlo. Le ordenó: Coulson, comparte tu análisis. Director, según mis interacciones y la información obtenida de Rogle, no recomiendo llevárselo por la fuerza. Según la información proporcionada por él y mi análisis, este niño llamado Rogle probablemente no sea el tipo de adolescente asiático común y corriente sobre el que especulamos anteriormente, sin antecedentes. Es muy probable que sea alguien cultivado por una organización con una rica herencia. Mientras hablaba, Coulson sacó varias fotografías de los documentos. Las imágenes incluían no solo a Rogle, sino también a Iruka Umino y Uchiha Sasuke. Coulson señaló los protectores de frente en la cintura de Rogle, así como los de las frentes de Iruka Umino y Uchiha Sasuke, y dijo: no hemos encontrado información específica sobre este símbolo, pero los tres individuos usan el mismo emblema. Además, los tres son de ascendencia asiática. Especulo audazmente que estos tres individuos probablemente provienen del mismo lugar. En cuanto a por qué siguen a Charles Doyle y lo nombraron su tutor, no lo sabemos. Al escuchar el análisis de Coulson, Nick Fury asintió repetidamente. Luego sacó la información sobre Charles Doyle y la leyó atentamente. De ser adoptado a convertirse en un asesino registrado en el Hotel Continental, y luego, a los 18 años, matar a sus padres adoptivos y aventurarse solo en el Hotel Continental. Al mirar la información, Iruka Umino apareció a su lado cuando Charles Doyle tenía 19 años. A la edad de 20 años, Uchiha Sasuke y Hini de Assassin Brotherhood también aparecieron a su lado. A los 21 años apareció el joven Rogle. A excepción de Hini, la información de identidad de los otros tres fue falsificada por Charles Doyle en el Hotel Continental. Después de examinar de cerca la información de Charles Doyle, Nick Fury habló. Hace 2 años, Charles era un asesino armado. Sin embargo, desde que apareció un tipo llamado Iruka Umino, rápidamente se hizo un nombre en el mundo de los asesinos. Incluso se convirtió en un ninja que usa armas blancas. HMPH. Nick Fury resopló y dijo: la mano, un grupo de ratas subterráneas, no pueden quedarse en Japón. Se han infiltrado aquí en secreto. No es de extrañar que hayan tomado medidas para acabar con la hermandad de los asesinos. Este rencor ha durado bastante tiempo. Evidentemente, Nick Fury consideraba a todos, incluido Charles Doyle, miembros de la mano. Después de todo, no había muchas personas en todo el mundo que afirmaran ser ninjas y tuvieran habilidades excepcionales, excepto ese grupo. Por los antecedentes de Rogle y los demás, incluso los consideró productos cultivados por la mano. Lo único que se desconocía era en qué dedo de la mano se encontraban. Coulson, no hay necesidad de hacer contacto con esta gente. No vale la pena reclutar miembros de la mano. Almacena toda esta información y trátala con un nivel de seguridad 4. Al escuchar la opinión del director, Coulson dio un paso adelante y recogió todos los documentos. Luego preguntó: ¿deberíamos retirar al personal estacionado allí? Recuérdenlos. Nuestras élites no deberían perder el tiempo allí. El Hotel Continental, Charles se sentó con Ginny en el comedor, ambos sonriendo mientras comían filete. Mientras tanto, Winston estaba sentado en el sofá de al lado, leyendo un periódico. Ginny atravesó un pequeño trozo de carne con el tenedor, se lo llevó a la boca y masticó lentamente mientras sus ojos permanecían en el hombre frente a ella. Después de tragar, Ginny tomó una servilleta, se secó suavemente los labios y luego habló. Charles, pareces estar de buen humor. Al escuchar las palabras de Ginny, Charles pensó para sí mismo: hoy es realmente un buen día. Obtuvo 50 monedas de oro al registrarse antes, y habrá otro buen espectáculo por venir más tarde. Por supuesto, su humor es bueno. Charles sonrió y dijo: hoy es un buen día y, además, interesante. Antes de que Ginny pudiera responder, Charles se volvió hacia Winston sentado a su lado y le dijo:
Winston, hoy va a ser un día interesante. Cambiará algunas cosas que parecen inmutables. ¿Qué dices, Winston? Winston agitó levemente el periódico y luego dijo con calma: Señor Charles, espero que todo salga como desea. Ginny le lanzó a Charles una mirada de reproche, molesta porque estaba hablando con acertijos otra vez. Al ver la reacción de Ginny, Charles se rió entre dientes. Ginny, no te preocupes, habrá un buen espectáculo más tarde. Después de explicárselo a Ginny, Charles comenzó a devorar el bistec en la mesa, sin decir nada más. Ginny tomó su copa de vino, tomó un sorbo y luego miró al hombre frente a ella que había captado su interés. Este hombre siempre tuvo muchos secretos y a menudo hablaba con acertijos, lo que hacía difícil descifrarlo. Además, su fuerza era como un agujero negro. Justo cuando pensabas que entendías todo sobre él, descubrirías que solo habías arañado la superficie. Pensando en esto, Ginny no pudo evitar cruzar las piernas. Aproximadamente media hora después, una voz vino desde arriba: Winston. Una figura ligeramente desaliñada apareció ante todos. Winston, que estaba sentado en el sofá, miró a la persona de arriba y dijo: Señor Antonio. El tono de Winston era un poco burlón. Parece que pasaste una gran noche. Mirando a Charles junto a él, le dijo al hombre que se acercaba: Supongo que estás aquí para pasar desapercibido. Ginny captó la expresión de Winston y se comunicó en silencio con Charles. ¿Para esto estamos aquí, para divertirnos? Charles no dijo nada, solo asintió en silencio. Santino de Antonio se acercó a Winston, con las manos en los bolsillos, y le dijo: Quiero revocar su condición de miembro del hotel. Inmediatamente, ahora mismo. Winston miró con calma al ansioso Santino y dijo: Desde un punto de vista procesal, el señor Wynne no ha violado ninguna regla. Al ver la resistencia de Winston, Santino de Antonio inmediatamente se enojó y dijo: Debes saber que ahora soy miembro de la mesa alta. Tengo la autoridad para mandarte. Winston se quitó las gafas y sonrió. No, señor Antonio, usted no tiene la autoridad para mandarme. Este reino me pertenece solo a mí. El rostro de Santino de Antonio se ensombreció, disgustado, replicó: Bien. Guarda tu reino, Winston. Mientras estés vivo. Sin dudarlo, Winston replicó: Y tú proteges tus privilegios. Santino de Antonio, en ese momento, ya no miró a Winston. En lugar de eso, se dio vuelta y tomó asiento, llamó a un camarero y pidió un bistec. Mientras tanto, Charles y Ginny observaron la conversación entre los dos en silencio. Después de que Santino de Antonio se sentara, Ginny susurró: ¿No fue él quien otorgó la recompensa? ¿Por qué parece tan avergonzado ahora? Justo ahora, ¿quería revocar la membresía de quién? ¿John Wick? El rostro de Charles estaba teñido de burla mientras hablaba. Siempre hay quienes piensan que tener algo les da derecho a hacer lo que quieran. Queman la casa de alguien por un lado y le hacen cumplir una promesa por el otro, y inmediatamente después, pusieron una recompensa por su cabeza. Por lo tanto, a veces los juramentos o promesas de sangre deben confiarse a alguien con moral y límites. De lo contrario, quién sabe qué giros inesperados podrían surgir. Charles no contuvo su voz y sus palabras resonaron por todo el salón, haciendo que todos lo escucharan claramente. Mucha gente miró a Santino de Antonio con desdén en los ojos. El rostro de Santino de Antonio estaba avergonzado. Habiendo huido hasta el Hotel Continental, ya se encontraba en un estado lamentable. Ahora, después de que Charles se burlara de él, estaba aún más furioso. Pero no se atrevió a enfrentarse a Charles. Después de todo, alguien como John Wick lo había dejado en un estado tan patético. Ahora, al enfrentarse a un oponente aún más formidable como Charles Doyle, temía no abandonar nunca el Hotel Continental en su vida. Casualmente, en ese momento llegó un camarero con bistec y vino, poniendo fin al ambiente incómodo. Aprovechando que estaban sirviendo la cena, Santino tomó su cuchillo y tenedor y comenzó a cortar el filete, tratando de disimular su vergüenza con sus acciones. Por otro lado, John Wick llegó afuera del Hotel Continental, empuñando una pistola. Al abrir las puertas del hotel, John Wick entró con un aura visible de amenaza. Llegó a la recepción y le dijo a Sharon: Estoy aquí para ver a Santino de Antonio. Sharon miró a John Wick, su aura llena de intención asesina. Respiró hondo, tragó saliva y respondió: Lo está esperando en el salón, señor. John Wick no se demoró y se dirigió directamente al comedor del piso inferior. Llegó a la escalera y vio a Santino de Antonio disfrutando de su cena y vino abajo. La ira de John aumentó aún más mientras bajaba las escaleras. Mientras los pasos resonaban cerca de la escalera, Santino de Antonio notó que John Wick se acercaba.
Quizás creyó que las burlas anteriores de la multitud o su confianza en que el Hotel Continental era una zona absolutamente segura jugaron un papel, pero Santino de Antonio se ajustó el traje, enderezó su postura y miró fijamente mientras John Wick se acercaba. En el comedor, todos, incluidos Winston y el grupo de Charles, notaron la presencia de John Wick, especialmente el arma en su mano, que resaltaba notablemente. Santino de Antonio miró a John Wick mientras se acercaba. Casualmente tomó su tenedor, ensartó un trozo de filete, lo sumergió en aceite de pato y luego lo masticó lentamente. Se reclinó en su silla, mirando a John Wick mientras comía, y luego habló. Aceite de pato, es un condimento esencial. A su lado, Winston intentó detener a John Wick. John. Santino de Antonio dijo provocativamente. John, ¿has visto el menú de aquí? Siéntete libre de elegir. Winston vio el aura intensa que rodeaba a John Wick y se dio cuenta de que algo andaba mal. Rápidamente habló. John, déjame explicarte. Por otro lado, Charles y Ginny observaron la actuación de los dos en silencio. John Wick no prestó atención a las palabras de Winston. Él simplemente continuó mirándolo. Santino de Antonio continuó burlándose. Después de pasar un tiempo aquí, siempre quieres probar algo diferente. Entre sus palabras, Santino le estaba indicando sutilmente a John que, como Santino de Antonio, se había instalado en el Hotel Continental y no se iría fácilmente. Él estaba diciendo, no puedes matarme. El tono de Winston cambió cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo en voz baja, John, vete ahora. Como si Santino de Antonio sintiera que su provocación no era lo suficientemente severa, continuó burlándose. Sí, John. Piérdase. Justo cuando la palabra piérdete salió de la boca de Santino, John Wick levantó la mano y disparó una bala directamente a la cabeza de Santino. Parecía que toda la ira acumulada de John Wick se desató en ese momento. Haciendo caso omiso de las reglas del Hotel Continental, mató directamente a Santino de Antonio dentro del hotel. Al presenciar esto, Charles pensó, incluso en una zona segura, no seas imprudente con tus palabras. Después de todo, algunas personas podrían arriesgarse a las consecuencias solo para iniciar una situación forzada de jugador contra jugador. En ese momento, Ginny se tapó la boca y miró a Charles con incredulidad. Sus ojos parecían decir, Charles, tu inversión es una pérdida real. Winston también se sorprendió. John Wick había matado a Santino de Antonio justo delante de los ojos de todos en el Hotel Continental. Al mirar a Santino de Antonio, que ahora estaba completamente muerto, la voz de Winston era solemne cuando preguntó, ¿qué has hecho? John Wick colocó la pistola sobre una mesa del hotel y respondió fríamente, poner fin a todo esto. Después de hablar, John Wick se dio la vuelta y salió cojeando del Hotel Continental. Al pasar junto a Charles Doyle, se detuvo un momento y luego apretó la mano derecha como si estuviera agarrando algo. Una vez que John Wick se fue, Ginny preguntó con curiosidad, jefe, ¿qué le diste? Charles se llevó un dedo a los labios, hizo un gesto de silencio y luego dijo, Ginny, es hora de que regresemos a la oficina. El mundo de los asesinos está cambiando nuevamente. En ese momento, Winston miró a Charles Doyle y le preguntó, señor Doyle, ¿es esto lo que quiso decir con cambio? Charles se encogió de hombros y dijo con pesar, ¿no es así? Winston. Mientras tanto, John Wick, al llegar a la recepción del hotel, miró a Sharon de pie junto a su amado perro. Él preguntó, ¿cómo está? Mirando a John Wick frente a él, Sharon respondió con un toque de respeto, se porta bien. Es bueno tenerlo a tu lado. Sin volver a mirar a Sharon, John Wick se inclinó ligeramente y le dijo a su perro, vámonos a casa. Y así, John Wick salió del Hotel Continental con su perro. Al regresar a casa bajo la lluvia torrencial, John Wick contempló las ruinas de lo que solía ser su casa. El dolor era evidente en su rostro. Entre los escombros, encontró un marco de fotos con una foto de él y su esposa. Intentó limpiar el hollín con la esperanza de revelar la foto original, pero sus esfuerzos fueron en vano. Decepcionado, John Wick se sentó entre los escombros, mirando las cenizas bajo sus pies. Vio el collar que su esposa había dejado e inmediatamente lo alcanzó. Después de examinar las cenizas, logró encontrar el collar relativamente intacto. Sosteniéndolo en su mano, caminó hasta un sofá intacto y se sentó, colocándose el collar en el pecho y recordando a su esposa. De repente, una voz a su lado sobresaltó a John. Se volvió hacia la fuente del sonido. Emergiendo de la oscuridad estaba Sharon, el conserje del Hotel Continental. Dijo, señor Wick. Al ver la mirada de John, Caronte continuó, si estás dispuesto, puedes venir conmigo. John no habló pero asintió y aceptó ir.
Sharon condujo el Rolls Royce de Winston, acompañado por John Wick y su perro, para encontrarse con Winston. Sentado en el asiento trasero, John sacó un pañuelo de su bolsillo. En él estaba escrito Agencia Doyle, el mismo pañuelo que Charles Doyle le había entregado en el Hotel Continental. Al ver las palabras, John supo que Charles le estaba diciendo que su oportunidad de comenzar de nuevo estaba en su agencia. Volviendo a guardar el pañuelo en su bolsillo, miró el paisaje exterior y esperó en silencio. Pronto, el auto llegó a la entrada de un parque. El cálido sol apenas estaba saliendo, arrojando su luz sobre el cielo. Con su perro a su lado, John salió del auto mientras Sharon se acercaba a él. Sharon dijo: «Fue un placer pasar tiempo con usted, señor Wick». Después de estrecharle la mano a John, Caronte añadió: «Adiós». Luego señaló en dirección al parque, indicando que la persona que John estaba esperando estaba allí. Al entrar al parque y cruzar un puente, John vio a Winston sentado en el centro de una plaza y se acercó a él. Al ver a John acercarse, Winston saludó. «John». John fue directo al grano. «Winston, ¿qué castigo recibiré?». Winston se sentó en los escalones, con expresión seria mientras hablaba. «La recompensa por ti otorgada por la Mesa Alta se ha duplicado a través de la Camorra. Ahora eres cazado globalmente». Al escuchar el nombre Camorra, John preguntó confundido: «¿La Mesa Alta?». Winston asintió: «Sí». John continuó: «¿Y qué pasa con el Hotel Continental?». Winston levantó la cabeza y miró directamente a John con un toque de ira en su tono. «Mataste en las instalaciones del hotel, John. Debo excomulgarte, no tengo otra opción. A partir de ahora, todos los servicios y asistencia del Hotel Continental quedarán cortados para usted». Winston se puso de pie, se acercó a John y dijo: «Lo siento, pero ahora no vales nada». La voz de John era algo ronca: «Si he roto las reglas, ¿por qué sigo vivo?». Al escuchar la pregunta de John, la expresión de Winston se volvió solemne. «Porque yo lo exigí». Luego asintió con la cabeza a un hombre con una gabardina negra que estaba cerca. Al momento siguiente, el hombre de la gabardina sacó su teléfono y dijo: «Ahora». El parque, que alguna vez estuvo lleno de gente, de repente se congeló, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. Todos dejaron de moverse. John Wick miró a su alrededor y comprendió que Winston hablaba en serio. Una vez que confirmó la comprensión de John, Winston asintió nuevamente. En el segundo siguiente, todos en el parque reanudaron sus movimientos. Winston miró su reloj de pulsera y le dijo a John: «Tienes 1 hora. No puedo extenderla demasiado. Quizás en el futuro necesites esto». Winston sacó un marcador de juramento de sangre, el mismo que John Wick había poseído, el que se había ganado ayudando a otro. Sin embargo, cuando eligió retirarse, se lo entregó a Winston. Ahora, Winston devolvió el marcador del juramento de sangre de John Wick, el mismo que alguna vez tuvo. Al aceptar el marcador, John Wick dijo: «Winston, díselo a todos. No importa el futuro, no importa las circunstancias, cuando los asesinos vengan por mí, no mostraré piedad, no me contendré». Winston miró la expresión seria de John y sonrió. «Por supuesto que lo harás». Cuando John se dio vuelta para irse, Winston recordó lo que él y Charles habían discutido en el Hotel Continental. Habló de nuevo. Si hay alguien dispuesto a ayudarle ahora, el candidato más probable es Charles Doyle. Después de todo, todavía tiene tu marcador de juramento de sangre, sin usar. Probablemente no te dejará morir fácilmente hasta que lo use. Por supuesto, es solo una posibilidad. John detuvo sus pasos y dijo: «Gracias, Winston». Con eso, John Wick abandonó el parque sin mirar atrás. Al ver la partida de John, Winston tomó su teléfono y marcó un número. «Abre una cuenta, 11111». En 1 hora, John Wick, excomulgado. Por otro lado, agencia Charles Doyle, en ese momento, Charles estaba informando al equipo: «Ginny, prepara el baño curativo. Lo necesitaremos cuando llegue John Wick». Sorprendida por la noticia de la visita de John Wick, Ginny exclamó: «Jefe, John violó las reglas en el Hotel Continental. ¿Cómo es capaz de venir aquí con vida?». Claramente, Ginny no creía que John, que había roto una de las 2 reglas cardinales del Hotel Continental, todavía pudiera estar vivo. Charles sonrió y luego dijo: «Créeme, Ginny. John no morirá. Y no lo dejaré morir». En broma, Ginny comentó: «Jefe, ese es un precio de $7 millones». Cuando Ginny terminó de hablar, los teléfonos de todos recibieron una notificación. John Wick había sido excomulgado del Hotel Continental y su membresía revocada. Su recompensa también se había duplicado a $14 millones. 1 hora después de recibir el mensaje, cualquiera podría cazar a John Wick en todo el mundo.
Al ver la notificación, Ginny susurró. Ahora son 14 millones de dólares. Su recompensa es aún mayor. Sin duda, es el líder indiscutible de la lista de objetivos. Jefe, ¿realmente cree que tiene posibilidades de sobrevivir viniendo aquí? Todos los sicarios de la ciudad deben estar ansiosos por reclamar su parte de la recompensa. Además, ¿realmente se atrevería a venir? Charles sonrió y dijo, ve a prepararte, Ginny. Confía en mi juicio. Después de todo, nunca me he equivocado. Luego, dirigiéndose a Iruka y los demás, Charles continuó. Prepárense para el combate tan pronto como llegue John. Si algún otro asesino apunta a la agencia, elimínelo en cuanto lo vea. Sí, señor Carlos. X3. Después de asignar tareas al equipo, Charles miró al cielo y suspiró. El clima está a punto de cambiar. Luego, Charles Doyle abrió la interfaz del sistema y completó el registro de hoy. Timbre. Registro exitoso, obtuve 200 puntos de reputación. ¿Le gustaría actualizar a Bit 4 y recibir recompensas dobles? Después de hacer clic en la X, Charles salió de la interfaz del sistema y comenzó a contemplar cómo maximizar sus ganancias durante la próxima operación para rescatar a John Wick. Por otro lado, el cielo previamente soleado de repente se nubló, como si se acercara una tormenta. Justo cuando John Wick salía del parque, apareció en una calle bulliciosa, sosteniendo su cuerpo herido y acompañado de su fiel perro. Se dio cuenta de que muchos asesinos lo miraban con avidez. John miró su reloj y notó que la excomunión entraría en vigor a las 6 de la tarde, lo que le dejaba una hora. Al pensar en la nota en su bolsillo y el consejo de Winston, John Wick supo hacia dónde debía dirigirse a continuación. Sin embargo, teniendo cuidado, decidió desviarse hacia la biblioteca de carreteras de Nueva York para recuperar sus monedas de oro escondidas y otro objeto que podría ayudarle a escapar. Un pase de Roslom. No podía confiar únicamente en la agencia Charles Doyle como último recurso. Después de todo, la recompensa de 14 millones de dólares era una suma significativa. De repente, la lluvia empezó a caer del cielo. John Wick paró un taxi en la calle y dijo, ve a la biblioteca de carreteras de Nueva York. El conductor se dio vuelta y dijo, no hay problema. El coche aceleró, pero antes de que pudiera llegar lejos, la congestión del tráfico provocada por la fuerte lluvia hizo que el vehículo se detuviera. Al escuchar las bocinas de numerosos coches delante, John Wick sintió urgencia. Sabía que su ventana de seguridad se estaba cerrando rápidamente y, una vez que se acabara el tiempo, cualquiera podría convertirse en su enemigo. Arremangándose, John miró la hora y sacó de su bolsillo una moneda de oro emitida por el Hotel Continental. Se lo entregó al conductor y le dijo, cambio de planes. Al escuchar su voz, el conductor se dio vuelta y miró la moneda de oro en la mano de John Wick antes de tomarla. Ve al Hotel Continental. ¿Puedes entregárselo a la recepción? Mientras John Wick hablaba, miró a su leal perro sentado a su lado. El conductor miró a John y asintió. Claro, señor Wick. Evidentemente, este taxista estaba familiarizado con el renombrado Night Devil. John Wick acarició suavemente a su perro un par de veces y le dijo, buen chico, buen chico. Luego, abrió la puerta del auto, salió del taxi y comenzó a correr en dirección a la biblioteca. En ese momento, innumerables ojos en la calle estaban fijos en John Wick. Sin embargo, sabiendo que tenían que esperar otra hora antes de poder actuar, todos volvieron a calmarse. Después de todo, tenían que cumplir con las reglas del Hotel Continental hasta que llegara ese momento. Pronto, desafiando la lluvia, John Wick llegó a la biblioteca de carreteras de Nueva York. Corriendo hacia el mostrador de servicio de la biblioteca, John Wick inmediatamente habló con el miembro del personal. El autor de cuentos populares rusos es Alexander Afanasyev, 1864. Mientras el bibliotecario buscaba la ubicación del libro, John Wick volvió a comprobar la hora y confirmó que aún quedaba tiempo. El bibliotecario le entregó a John Wick una nota con la ubicación del libro y dijo, en el segundo piso. Gracias. John Wick tomó la nota y se dirigió apresuradamente al segundo piso. Mientras tanto, Chalón llevó a Winston de regreso al Hotel Continental. Al entrar al hotel, Chalón expresó, realmente espero que el señor Wick pueda escapar sano y salvo. Winston se ajustó el cuello y respondió mientras caminaba. Chalón rompió deliberadamente las reglas y mató a alguien en el hotel. Caminando junto a Winston, Chalón preguntó, ¿crees que podrá escapar? Winston se volvió para mirar a Chalón y dijo, ahora vale una recompensa de 14 millones de dólares. Todos los asesinos de la ciudad quieren una parte. Creo que hay un 50% de posibilidades de que escape, siempre que encuentre a Charles Doyle y obtenga su ayuda. Chalón preguntó, ¿50%?
En opinión de Chalón, el Charles Doyle que recientemente había demostrado su dominio fuera del Hotel Continental era alguien a quien ningún asesino se atrevía a provocar. Si decidiera intervenir, las posibilidades de John Wick de escapar deberían ser seguras. Winston se rió entre dientes. Hay un 50% de posibilidades. O Charles mata a John para reclamar la recompensa o ayuda a John a escapar. Después de todo, el actual John Wick se ha vuelto inútil. Tiene que elegir entre la promesa del juramento de sangre y 14 millones de dólares. Depende de la propia decisión de Charles Doyle. Después de decir esto, Winston continuó subiendo las escaleras. Al ver a Winston irse, Chalón se quedó quieto, desconcertado. John Wick llegó rápidamente a la ubicación de los libros en el segundo piso, sosteniendo la nota. Al sacar el libro, arrancó una pegatina del interior, revelando una foto de su difunta esposa, algunas monedas de oro, un pase y otros artículos. Colocó la foto en el estante, luego sacó las monedas de oro y se las guardó en el bolsillo. También se guardó el pase y otros objetos en el bolsillo. Finalmente, John Wick tomó la foto de su difunta esposa, la miró profundamente y la besó antes de volver a guardarla en el libro. En ese momento, una voz sonó en su oído. Considera por qué Dios te creó. Acompañada de pasos, la voz continuó. No para vivir como una bestia, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Apareció un gigante de más de 2 metros de altura sosteniendo un libro. Le dijo a John Wick, Dante. Le mostró la portada del libro a John Wick, indicándole que las palabras del interior eran del libro, y luego lo colocó en el estante. John Wick también devolvió el libro que tenía al estante. Mirando a John Wick, el gigante llamado Ernest habló. Pareces un poco débil, John. John Wick miró al gigante y dijo, Ernest, aún no ha llegado el momento. Ernest no se contuvo, es casi la hora. ¿Quién sabe cuándo morirás? La expresión de John Wick se volvió seria cuando preguntó, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Ernest inclinó la cabeza y sus ojos revelaban codicia. 14 millones. Es una suma enorme. No, primero necesitas tener una vida para gastar. Sin dudarlo, Ernest sacó una espada corta de su cintura y se abalanzó sobre John Wick. John Wick rápidamente tomó un libro del estante y lo usó para defenderse. Los dos chocaron instantáneamente. Mirando la fuerte lluvia fuera de la ventana, Charles se sentó en el vestíbulo de la oficina, reflexionando en silencio. Hace mucho que te distanciaste de la gente de Rosrom. ¿Seguirías buscando refugio con ellos para sobrevivir? ¿O vendrás directamente aquí? Charles miró el reloj que colgaba de la pared y murmuró para sí. John, no te queda mucho tiempo. En la biblioteca, John Wick acababa de terminar de lidiar con Ernest usando un libro. Mirando a su enemigo caído, John tomó el libro y lo volvió a colocar en el estante. De repente, sintió un dolor agudo en el hombro. Al pasar la mano por él, se dio cuenta de que estaba manchado de sangre. Fue por la herida de daga infligida por Ernest durante su lucha hace un momento. Maldita sea. John Wick maldijo en voz baja y rápidamente salió corriendo de la biblioteca, agarrándose el hombro herido. Se dirigió afuera, considerando la distancia hasta la oficina de Charles. John decidió aprovechar el tiempo restante para curar su herida. De lo contrario, dudaba que pudiera llegar vivo a la ubicación de Charles. Aún faltaban 10 minutos para que la expulsión de John Wick del Hotel Continental se hiciera efectiva. Mientras tanto, en el reino clandestino del distrito de Bowery, un capo criminal similar al líder de una banda de mendigos, conocido como B, habló con su subordinada, ella. Haz correr la voz. El distrito de Bowery respetará la decisión de expulsarlo. No proporcionaremos ningún tipo de ayuda o servicio a John Wick. En ese momento, John Wick había logrado llegar a la residencia del médico del mercado negro en Chinatown. Llamó fuertemente a la puerta y gritó, Doctor, soy Wick. La trampilla de la puerta se abrió y el médico se asomó y observó a la persona que estaba afuera. Dijo, Señor Wick, no debería haber venido aquí. El tiempo se acaba. John Wick suplicó con urgencia. Lo sé. Doctor, se lo ruego, todavía hay tiempo. El médico miró a John afuera de la puerta y aún así se negó. No puedo hacer esto. Al ver la negativa del médico, John sacó una moneda del Hotel Continental de su bolsillo, la sostuvo frente al médico y dijo, me quedan 5 minutos. Por favor, se lo ruego. El médico tomó la moneda de la mano de John a través de la pequeña ventana de la puerta, luego abrió la puerta y dijo, entra rápido. Después de que John Wick entró, el médico asomó la cabeza afuera para revisar el pasillo, asegurándose de que nadie lo siguiera, y luego cerró la puerta apresuradamente. Al llevar a John Wick a su estación de trabajo, el médico inmediatamente dijo, rápido, tome asiento.
John Wick no lo dudó, se quitó la chaqueta del traje dejando al descubierto el área lesionada. El médico vio la herida en el hombro de John Wick y dijo, déjame echarle un vistazo. Mientras hablaba, tomó una gasa hemostática y comenzó a limpiar la herida. Mientras limpiaba, dijo, herida de arma blanca, es profunda, cortó una arteria. Necesita coser. Sin dudarlo, empezó a coser la herida. El tiempo pasó, minuto a minuto. John se sentó en la silla, mirando el reloj de la consulta del médico. Luego dijo, doctor. El médico continuó cosiendo sin parar y respondió, ya casi termino, solo a mitad de terminar de coser. Doctor, solo quedan 5 segundos. John empezó a hacer la cuenta regresiva para el médico. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando las manecillas del reloj marcaban las 6, sonó la campana. El médico miró a John con pesar y dijo, lo siento, señor Wick, no puedo seguir ayudándolo. John entendió. Lo entiendo, son las reglas. El médico murmuró, reglas. En ese momento, la expulsión de John del Hotel Continental había surtido pleno efecto. Ya no se le permitía recibir ningún servicio de ninguna organización o individuo leal a la autoridad de la mesa alta. John Wick tomó las tijeras de la mano del médico y se miró al espejo, continuando él mismo el resto de la costura. Hotel Continental, Centro de Procesamiento de Información. En ese momento, se envió un mensaje a todos los miembros registrados de los asesinos del hotel. Objetivo. John Wick. Recompensa. $14 millones. Distribución. Asesinos globales. Estado. Público. Última ubicación conocida. Nueva York, Chinatown. Actualización. Recompensa oficialmente vigente. Mientras tanto, Winston estaba jugando un juego de rompecabezas de palabras en el Hotel Continental. Al ver el mensaje en su teléfono, murmuró para sí mismo. Ha comenzado. En la recepción del hotel, Sharon notó numerosos asesinos en el pasillo del vestíbulo administrativo. Simultáneamente, todos miraron sus teléfonos al recibir el mensaje. En la oficina de Charles, también recibió el mensaje de recompensa del Hotel Continental. Después de leer el mensaje, Charles arrojó el teléfono sobre la mesa, tomó una botella de whisky bourbon, tomó un sorbo y luego esperó en silencio a que llegara John Wick. Mientras tanto, John, que todavía estaba en casa del médico, había terminado de coser su herida él mismo. Comenzó a buscar analgésicos en el botiquín del médico. Después de hurgar un rato, no encontró lo que necesitaba. Al ver que John seguía buscando, por respeto al señor Wick, el médico habló. Estante superior, a la derecha. Sí, toma 4. Le ayudará a mantenerse alerta y aliviar el dolor. John Wick miró sorprendido al médico chino, luego inmediatamente sacó el medicamento y comenzó a tomarlo. En ese momento, el médico se acercó al gabinete, abrió un cajón, sacó una pistola y dijo, señor Wick, no creerán que dejé de tratarlo a tiempo. John miró al médico y dijo, pero dejaste de hacerlo. Sosteniendo el arma, el médico continuó, lo descubrirán. John se dio la vuelta, se ajustó la ropa y preguntó, ¿descubrir qué? Que te dije dónde estaba la medicina. Al escuchar las palabras del médico, John Wick vaciló un momento y luego se volvió. En ese momento, el médico se acercó a John Wick, le entregó el arma y luego se sentó en una silla y tomó una gasa hemostática para prepararse para los primeros auxilios. John tomó el arma que le tendía el médico, caminó hacia el lado opuesto, de cara al médico, y le preguntó, ¿dónde debo disparar? El médico levantó el dobladillo de su camisa, dejando al descubierto el área de las costillas inferiores, señalando con una mano. Aquí, justo debajo de las costillas flotantes. No me pegues. Antes de que el médico pudiera terminar su frase, John Wick levantó la mano y disparó, dando en el blanco con precisión. ¡Ah! El médico gritó de dolor y se desplomó en la silla. Cuando John estaba a punto de dejar el arma e irse, el médico gritó. Espera. Quizás un disparo no sea suficiente. Luego, el médico se desabrochó el cuello, dejando al descubierto su cuello y hombro, y continuó. Por favor, no me disparen allí. Antes de que pudiera terminar la frase, volvió a sonar el disparo. ¡Ah! El médico volvió a gemir de dolor. John se acercó, recogió su propia chaqueta y se giró para marcharse. En ese momento, el médico observó la figura de John Wick que se alejaba y dijo, buena suerte, señor Wick. John Wick hizo una pausa, se volvió hacia el médico que se agarraba la herida y dijo, gracias, doctor. Después de hablar, John no se demoró y se dirigió directamente afuera. El teléfono que aún estaba sobre la mesa volvió a sonar y Charles lo levantó para ver que la recompensa de John Wick había aumentado a $15 millones. Una cantidad sustancial de dinero en verdad. ¿A dónde vas, John Wick?
Del otro lado, John Wick ya había caminado desde la calle hasta los establos. Eliminó a todos los asesinos entrantes allí, montó a caballo y salió. Al llegar a la carretera, dos sicarios en motocicleta lo persiguieron. Debajo de un puente elevado, John Wick impulsó a su caballo a avanzar. Uno de los motociclistas lo alcanzó y trató de bajarlo del caballo extendiendo una mano, pero sus intentos no tuvieron éxito. Aprovechando la oportunidad, John golpeó el casco del jinete, haciendo que éste se inclinara hacia adelante, revelando una pistola enfundada en su espalda baja. En un movimiento rápido, John Wick se inclinó sobre el caballo y sacó la pistola de la cintura del jinete, disparándole 3 tiros en el cuello. Bang bang bang. El motociclista murió instantáneamente y la motocicleta descontrolada chocó contra un camión cercano. Al ver a otro asesino en motocicleta acercándose por detrás, John Wick aprovechó su persecución. Se inclinó hacia el costado del caballo, ocultando su cuerpo junto al caballo, y extendió una mano para disparar varios tiros a la motocicleta que se aproximaba. En un instante, el motociclista perdió el control y chocó contra un auto estacionado adelante. Después de lidiar con ambos asesinos en motocicleta, John Wick miró hacia atrás para asegurarse de que nadie lo estuviera siguiendo. Satisfecho de que no lo perseguían en ese momento, espoleó su caballo y se dirigió hacia la agencia Charles en Forest Hills Avenue en el distrito de Keynes. Agencia Charles, en el vestíbulo estaban esperando Charles y sus 5 asociados. Jenny miró a Charles y le preguntó: «Jefe, ¿está seguro de que no adivinó mal? ¿Podrá John llegar a tiempo considerando las circunstancias?» Charles no estaba del todo seguro, pero pensando en la determinación de John, respondió: «Mientras no esté muerto, vendrá». Justo cuando Charles terminó de hablar, un golpe resonó en la entrada de la agencia. Iruka se levantó y fue a abrir la puerta. «Señor John Wick, por favor entre». Al ver la puerta de la agencia abierta, John Wick miró a Iruka Umino y en lugar de entrar inmediatamente, preguntó: «Estoy buscando a Charles Doyle». Iruka miró a John que estaba parado afuera de la puerta y dijo: «Lord Charles está en el vestíbulo, esperándote». Al enterarse de que Charles estaba adentro, John Wick siguió a Iruka al interior de la agencia. Mientras tanto, en la calle frente a la agencia, un asesino vio a John entrar a la agencia de Charles y luego, con expresión arrepentida, abandonó el área. John Wick siguió a Iruka y cruzó el vestíbulo para pararse frente a Charles. Charles miró al desaliñado John Wick, con su camisa blanca manchada de sangre y empapada por el agua de lluvia, y le preguntó: «John, ¿por qué estás aquí?». Aunque Charles tenía la intención de ayudar a John, no podía iniciar la conversación él mismo. Después de todo, lo que estaba en juego no era un negocio. Era una cuestión de favores. Si bien el resultado podría ser el mismo, la deuda a deuda sería diferente. John Wick se arrodilló sobre una rodilla y con tono suplicante dijo: «Lord Charles, solicito su protección». Charles sabía que ayudar a John inevitablemente ofendería a la mesa alta, pero como estaba dispuesto a reunirse con él, significaba que existía la posibilidad de recibir ayuda. Charles abrió la conversación. «John, has sido excomulgado por el Hotel Continental y hay una recompensa pública de $15 millones por tu cabeza. No solo ofenderé a la mesa alta al conocerte, más aún al brindarte protección. Sin embargo, dado que estoy dispuesto a conocerte, significa que existe la posibilidad de que pueda ayudarte. Entonces, John Wick, ¿qué gano después de rescatarte?». Mientras hablaba, Charles Doyle sacó el marcador del juramento de sangre de John Wick de su bolsillo y lo sostuvo en su mano. Evidentemente, el mensaje de Carlos era claro. El marcador del juramento de sangre de Juan ya estaba en su poder. Si John quisiera su ayuda, el precio no sería insignificante. John Wick miró a las personas en el vestíbulo. Ginny, Iruka, Uchiha Sasuke, Rogue y otros. Pareció tomar una decisión, luego volvió a mirar a Charles y dijo lentamente: «Estoy dispuesto a ofrecer mi lealtad, al igual que ellos, para convertirme en su socio». Al observar la determinación de John, Charles supo que estaba acorralado. Charles preguntó: «John, ¿por qué quieres vivir?». John no había anticipado que Charles haría esa pregunta. Después de una breve pausa, respondió: «Para mi amada. Quiero seguir viviendo, recordarla». Charles miró profundamente a John Wick y continuó: «Dejaste el mundo de los asesinos hace 5 años por tu amada. Y ahora, gracias a ella, has regresado a este mundo. John, ¿estás listo para este regreso?». Arrodillándose ante Charles, John Wick prometió: «Lord Charles, estoy dispuesto. Por Ellen, una vez dejé mis armas y volví a una vida pacífica. Hoy, por Ellen, estoy dispuesto a tomar las armas nuevamente y mantenerla viva en mis recuerdos». Al escuchar las palabras de John Wick, Charles recordó una frase de una vida pasada sobre cómo definir la muerte de una persona. Primera muerte, la muerte de la carne.
Muerte segunda, la muerte de los vínculos sociales. Tercera muerte, la muerte de los últimos vestigios de los recuerdos. Evidentemente, John Wick quería mantener viva a Ellen para siempre en sus recuerdos. John Wick, acepto tu lealtad. Al escuchar el acuerdo de Charles, el corazón tenso de John finalmente se relajó. Pero Charles continuó. Debes saber que protegerte significa ir en contra de la mesa alta. Después de todo, te quieren muerto. Y si realmente deseas seguridad, el Hotel Continental debe reintegrarlo y eliminar la recompensa. Para lograr todo esto, necesitarás al anciano de la mesa alta, el que controla uno de los 13 asientos. En este punto, Charles no habló más. Simplemente miró a John. La mente de John Wick se aceleró y tentativamente preguntó. ¿Debería ir a Casablanca a buscar al anciano de la mesa alta para levantar mi excomunión? Charles levantó su dedo índice y lo agitó, luego sonrió. No para encontrar al anciano, sino para convertirse en el anciano. Conviértete en uno de los 13 asientos de la mesa alta. John Wick quedó profundamente consternado. Nunca anticipó que el objetivo de Charles era la mesa alta misma, no solo convertirse en miembro sino también en controlador de la mesa alta. Mirando al asombrado John Wick, Charles sonrió y dijo. Iruka, lleva a John Wick a la sala de recuperación. No puede quedarse así. Final de capítulo. Si os ha gustado el video, denle like, suscríbanse, y activen la campanita,